Son las 9:10, retomamos nuestro programa, esta vez tratando de hablar sobre las consecuencias económicas de la situación de incertidumbre que estamos viviendo. No cuenta solamente el aspecto electoral, jurídico, político, social, sino tenemos que vivir de algo y tenemos que remediar la pobreza y la pérdida de empleo. Para eso tomamos contacto con el economista Melvin Escudero, presidente de Dorado Investments y director de instituciones profesionales vinculadas a la inversión en nuestro país. Señor Melvin Escudero, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué datos tenemos ya sobre las consecuencias económicas y financieras de la incertidumbre que estamos viviendo? Habida cuenta de que, entre otras cosas, hemos visto una cierta danza del dólar, lo que muestra que los agentes económicos están muy sensibles a las noticias que aparecen y por momentos pésimas y luego positivas. Resulta contundente lo que está pasando con el dólar y la Bolsa de Valores de Lima como un termómetro respecto al nerviosismo y las expectativas que los inversionistas locales y extranjeros tienen con la posibilidad de que el señor Castillo asuma la presidencia el 28 de julio que viene. Lo cierto es que se confirma que sus anuncios sí impactan en la economía. No es que sea un tema político ni ideológico, es un tema real que uno lo puede ver, palpar y sentir en la canasta básica de consumo y en las expectativas de la población, pequeña, mediana, gran empresa, pero también los ciudadanos de a pie y las amas de casa. Todos nos hemos dado cuenta que en el discurso del señor Castillo hay algunos elementos que sí meten miedo a la inversión y que pueden ir en contra del crecimiento y desarrollo económico que todos los peruanos deseamos para nuestro país. ¿Cuáles son esos elementos que son factores de miedo, por favor? Sí, digamos, cuando el señor Castillo el día sábado hizo un anuncio en su meeting respecto a la posibilidad de nombrar a Julio Velarde, pedirle su continuidad por 5 años más al frente del Banco Central, también pedir que vengan las inversiones internacionales, que se iba a respetar la propiedad, no iba a haber expropiaciones y que se iba a buscar el equilibrio fiscal. Ese discurso del señor Castillo es completamente distinto al que ha metido miedo y al que ha metido, digamos, un impulso al dólar que ha subido de 3.60 a prácticamente 4 soles entre jueves y viernes de la semana pasada. Pero este lunes, después de este discurso del señor Castillo, el dólar retrocedió 2% a 3.88 y la bolsa de valores subió alrededor de 2%, también porque los inversionistas dijeron, uy, de repente el señor Castillo es una cosa con cajón y otra cosa con guitarra. Una cosa es el candidato que promete cambiar el modelo económico, destruirlo, y otra cosa es el presidente que de repente va a empezar a hacer las cosas correctas. Como le decía, la economía no es una ciencia ideológica, la economía es algo bien objetivo y depende en lo que es estabilidad y crecimiento de 4 factores clave. El primero, independencia del Banco Central de Reserva. Que el señor Velarde continúe 5 años más es una extraordinaria noticia para el Perú. Y hay que decirlo como tal. Pero quiero detenerme ahí, señor Escudero, solamente en el tema. Efectivamente, tiene una voz internacional y nacional el doctor Julio Velarde, que es a prueba de cualquier circunstancia adversa. Pero lo cierto es que también el directorio del Banco Central de Reserva tiene que tener una misma visión, porque hay que recordar que un ejecutivo puede designar por ejemplo, a 4 representantes de 7, que es el director del Banco Central de Reserva. Es decir, el hecho de que el doctor Velarde diga, lo voy a pensar, que también es un mensaje, como diciendo, un ratito, no se pongan tan nerviosos. Pero por otro lado, es una visión de qué cosa debe hacer el Banco Central de la Reserva. No solamente es la cuestión de que salga un día en una plaza el profesor Castillo para decir una cosa determinante respecto al señor Julio Velarde, ¿no? Es correcto, es más, se ha contradecido ya tantas veces el señor Castillo que los mercados le creen parcialmente, ya no están seguros de nada y hasta no ver algo concreto, firme, probablemente los mercados no le van a creer al 100%. Y es correcto lo que usted señala, el directorio del Banco Central vota en muchos temas de manera consensuada y tiene que haber quórum y tiene que haber mayoría. Y es
por eso importantísimo que el directorio completo, no solo el señor Velarde al frente, sino el directorio completo, mantenga su independencia con profesionales capaces. Señor Escudero, discúlpenos, por favor, tenemos que hacer una pausa ligada a la hora después de la cual retomamos esta conversación y nos dirá qué tipo de actos concretos esperaría usted, puesto que ha usado esa expresión de Pedro Castillo, además de lo ya hecho respecto a Julio Velarde. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con Melvin Escudero. Con el economista Melvin Escudero a propósito del impacto de la incertidumbre política y electoral sobre economía peruana. Y nos había dicho que la sola referencia a la permanencia de 5 años más de Julio Velarde produjo ya un impacto sobre la caída del dólar en el Perú, lo cual es muy beneficioso para la economía popular. Recordemos, el pollo que comemos y la gasolina que usamos dependen del precio del dólar. Pero se había quedado planteada la pregunta: ¿qué otros gestos concretos espera usted de un eventual presidente Pedro Castillo que puedan desde ya dar signos de confianza que promuevan la inversión en el Perú? Para continuar y solamente terminar con el tema monetario y el Banco Central, es muy importante la estabilidad de la inflación. Por eso la permanencia del señor Velarde es una gran noticia, pero también tiene que quedar claro la independencia del Banco Central y la conformación del directorio con profesionales independientes. El Congreso tiene que votar y lo ideal es que no politice ese directorio. Entonces es muy importante declarar la independencia. Un hecho concreto es, esperando que se confirme, y si el señor Castillo es nombrado presidente, un hecho concreto es que públicamente firme algún tipo de documento para que tranquilice a la población y que sea contraste, que no sean las palabras que se lo lleve el viento, ¿no? Algunos lo denominan hoja de ruta, habrá que ver si es una especie de acuerdo nacional por el país o un compromiso por el desarrollo del Perú, ya veremos, pero sí es importante poner sobre el papel un contrato, digamos, que de alguna manera le dé credibilidad a las palabras, especialmente después de tantas idas y vueltas. Los otros 3 elementos importantes que el señor Castillo tiene que tener en cuenta es el tema del equilibrio fiscal, ¿no? El tema de lo que es el respeto a la propiedad privada y a la iniciativa privada para hacer empresa. Se ha hablado mucho de intervenciones y expropiaciones. Y finalmente hay un elemento que es importante, que hay una serie de candados que, digamos, pueden impedir cualquier irregularidad o arbitrariedad desde el Poder Ejecutivo. Uno de esos candados importantes son los tratados de libre comercio. El Perú es uno de los países más abiertos al mundo con tratados de libre comercio y obviamente empresas europeas de Reino Unido, de Estados Unidos, incluyendo varias mineras, están dentro de la sombrilla, ¿no? Dentro del paraguas de estos tratados, y tratar de renegociar los contratos de manera arbitraria no va a funcionar. Hay que respetar el Estado de Derecho local e internacional. Señor Escudero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Uno de los aspectos que más se ha tocado a lo largo de la campaña electoral, no solamente por el candidato Castillo, sino por otros, primera y segunda vuelta, ha sido la posibilidad de cambio de la Constitución, reforma total o parcial, y específicamente el capítulo económico de la Constitución. ¿Qué tan importante es o útil o favorable para nuestro país en este momento, en esta etapa, efectuar un cambio en la Constitución y en ese aspecto que le decía yo, el capítulo económico? Sí, yo pensaría que tenemos que ir por etapas, ¿no? Ahorita el país está en una sala de emergencia. La pobreza se ha incrementado de 20 a 40%. El desempleo ha hecho que la informalidad suba de 70 a 80%. Y la vacunación está avanzando de manera lenta, pero está avanzando. Entonces, lo que necesitamos es en realidad combatir la pobreza, combatir el desempleo y darle mayor prosperidad a la gente primero. Hay que acomodar la casa. De frente no nos podemos lanzar a generar un factor de incertidumbre. Si va a haber alguna posibilidad de cambio de la Constitución, que se haga dentro del orden democrático de manera ordenada. Pero, eso sí, hay un mensaje muy claro, y usted lo ha dicho con claridad. Si ese cambio de la Constitución va directamente a modificar el modelo económico, todo el resto de temas y mensajes que se hagan pueden quedar en el vacío. ¿Por qué razón? Porque los inversionistas en el Perú y en el extranjero no son tontos, señores. Los inversionistas buscan confianza y seguridad. Y si alguien les va a mover el piso para que el Estado sea el gran propietario en el país,
Entonces, ¿qué va a pasar con los inversionistas? Se van. ¿A dónde se van? Ahora, a aquellos países que les den las seguridades. Melvin, evidentemente están hablando, algunos le dicen hoja de ruta, otros contrato para darle credibilidad a las palabras del señor Pedro Castillo, otros le hablan, se le señala también como una realpolitik, es decir, tenemos que ser conscientes de lo que el país requiere, pero lo cierto es que si él es proclamado presidente del Perú, va a ser un presidente de izquierda. Entonces, desde la visión de la izquierda, porque no puede ser desde la visión del otro lado ideológica, estos pasos deberían ser, si quieren asamblea constituyente, quiero interpretarlo, ¿no? Esto tiene que ser pensado y basado en un acuerdo dentro del Congreso de la República. De otra manera no se podría hacer. Y por el otro lado se habla y se ha señalado que no es nacionalización, que no es expropiación, que es nacionalización. Se tendría que ser muy claro en ese sentido y en relación a tributos que tienen que ver con las mineras. O sea, de eso estamos hablando. Absolutamente, ¿no? Y acá usted ha mencionado algo muy concreto, las mineras. En los próximos 5 o 10 años, los precios internacionales de los metales, en particular el cobre, van a estar a niveles bastante altos. Y eso es una extraordinaria oportunidad para nuestro país. Hemos tenido estos ciclos, digamos, de metales durante 4 o 5 veces por siglo. Pero este que viene en particular por el tema del cambio climático va a hacer que el precio del cobre y el precio del litio, porque Perú es, digamos, uno de los países con mayores depósitos de cobre y de litio, se mantenga bastante alto y le pueda generar al país enormes ingresos. Entonces, lo que se haga con el sector minero, cuidado, hay que hacerlo bien. ¿Por qué razón? Porque esa riqueza es de todos los peruanos, no es riqueza del Poder Ejecutivo ni con eso de la República, es la riqueza de todos los peruanos. Y todos los peruanos necesitamos más Estado, pero también más infraestructura y mejor administrada. Entonces, el tema de renegociar los contratos, hagámoslos de manera ordenada, si es que es necesario. El tema de los sobreimpuestos y a las sobreganancias, etcétera, son temas que se están pensando no solo en Perú, en todo el mundo. No le tengamos miedo, pero hablámoslo de manera correcta, para no matar la gallina de los huevos de oro. Es bien importante tener la oportunidad de explotar la minería peruana, respetando el contrato social, respetando la ecología, el agua y el derecho de todos los peruanos. Pero hay que explotar estos recursos. ¿Por qué razón? Porque hoy, después de la pandemia, el Perú está en uno de los peores momentos a puertas del Bicentenario, históricamente hablando. La pobreza, la fragilidad económica de la mayor parte de las familias es desesperante y no podemos jugarnos nuestro futuro de una manera ideológica. Tenemos que pensar con la razón y hacer cosas prácticas para el bien de todos los peruanos. Señor no Escudero, espantemos la inversión internacional. ¿Cómo se hace el tránsito de estas propuestas macroeconómicas y financieras que usted plantea a la creación de empleo? ¿Qué es el gran desafío en el Perú y qué es el garante de la paz social? Puesto que con las cifras que tenemos actualmente hay un descontento que se ha expresado electoralmente seguramente, pero que seguirán expresándose durante los próximos meses. De manera, ¿qué es lo que usted propone para que estos equilibrios financieros se traduzcan en la creación de empleo? Claro, el primer elemento importante es que el Estado por sí solo representa un 20% de la economía en su conjunto. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿y de dónde viene el 80% restante? Bueno, viene de las empresas, señores, de las pequeñas, medianas y gran empresa. Todas están concatenadas en cadenas de valor a nivel nacional y con el mercado internacional. Entonces no podemos desconocer la realidad y pensar que el Estado va a solucionar todo. Acá hay que crear un ambiente de credibilidad y confianza, pero también hay que darle la facilidad, especialmente a la pequeña y mediana empresa. Ya sabemos que ha habido una serie de programas el año pasado, hay que pensar también en programas este año y hay que pensar una cosa importante, en mejorar la calidad de Estado que tenemos. Porque gran parte de la lectura de todo este voto antisistema es porque el Estado no ha funcionado. Y eso no es culpa del 80% de la economía pequeña, mediana y grande que hace que el país progrese. Es culpa de unos funcionarios y unos equipos en el Estado que no han estado a la altura de lo que nuestro país necesita. Entonces, es importantísimo reformar el Estado para que éste tenga presencia real. Pero esto no es tarea fácil. La descentralización en regiones y municipios, hemos visto que la mayor parte de las veces no funciona porque sigue habiendo corrupción.
Entonces, es muy importante promover la carrera pública, es muy importante darle a los empleados públicos un horizonte de desarrollo. Pero si vamos a bajar el sueldo a la mitad o la tercera parte de lo que tienen, ¿qué creen que va a pasar? Los mejores elementos se van a ir. Entonces, y la corrupción prosperará seguramente. Muchas gracias, señor Melvin Escudero. Recuerdo que usted es un economista y presidente de la Asociación Peruana de los Profesionales Especializados en la Inversión. Muchas gracias por su participación en nuestro programa. Hacemos una pausa y retomamos su ampliación de noticias.